Saludos, es un placer, bienvenido a la sala de entrevista. Quiero invitarles a que nos sigan por las redes sociales, por Instagram, Facebook y YouTube. Pastor, bienvenido nuevamente a la sala de entrevista. Habíamos hecho una entrevista anteriormente donde tuvimos el privilegio de conocer un poco más sobre su vida personal y lo más importante de cómo fue su llamado al ministerio. Me cree que si tú llegaste hasta el último año, es que Dios te ha llegado hasta allá, porque yo he visto tanta gente salir de la facultad, tantos amigos que tú los veías y decías, este va a ser un pastorazo, este va a llegar a ser departamental de jóvenes, este va a llegar a hacer esto, y mientras iban avanzando en la facultad, salían de la facultad, que yo digo, oye, si tú llegaste hasta el último año, ese debería ser tu llamado, tu confirmación de que Dios te quiere acá, porque llegar a último año no es fácil. La entrevista de hoy va a ser totalmente diferente a lo que ya habíamos visto, ya que vamos a estar tratando un tema que no se trata mucho en la iglesia, pero yo considero uno de los temas más importantes en la actualidad. Pastor, me gustaría preguntarle, ¿qué lugar ocupa la juventud dentro de la iglesia adventista? Bueno, dentro de nuestra iglesia la juventud ocupa un lugar muy muy especial, porque nosotros creemos en el desarrollo de discípulos de Cristo. Y para eso tenemos que ser una iglesia activa, donde tenemos diversos ministerios para involucrar a los jóvenes a no simplemente venir, sentarse, escuchar el culto, recibir la bendición de escuchar la palabra de Dios, orar e irse, sino de involucrarse activamente en la iglesia, preparándose, capacitándose para ser líderes, pero como dice una frase, nos preparamos para esta vida y para la eternidad. La iglesia cree firmemente que nosotros no nos preparamos solamente para servir en la iglesia, sino nos preparamos para las cosas cotidianas. Por ejemplo, el Club de Conquistadores. En el Club de Conquistadores yo aprendí a cocinar, aprendí a tejer, aprendí a hacer muchas cosas que hoy en día, pues en la iglesia no las hago, porque no me toca cocinar, no me corresponde tejer, pero en mi vida cotidiana, te cuento una experiencia, una anécdota bien corta. Estaba yendo a una visita y en plena visita subí a la troca, a la camioneta de un hermano y la camioneta era muy alta. Yo levanté la pierna y en levantar la pierna todo el pantalón se me rasgó así. Y pues estaba situación complicada, ¿no? Porque yo estaba justo llegando a un grupo pequeño. Yo llegué tapándome con el saco, le pedí a la hermana que me preste una aguja y un hilo, me metí al baño y ahí mismo hice el apaño para poder quedarme en el grupo pequeño, estudiar la Biblia juntos. Y todo esto fue mismamente cosas que aprendí gracias al Club de Conquistadores, gracias a los programas que tiene la iglesia. Los jóvenes ocupan un papel muy importante en nuestra iglesia. Si nosotros no creyésemos en eso, no tendríamos futuro. Los jóvenes son no solamente el futuro, son el presente de nuestra iglesia, y es por eso que nos preocupamos constantemente de que se desarrollen de forma íntegra, de forma espiritual, pero por sobre todas las cosas que nos preparemos juntos para el reino de los cielos. Me gustó mucho la comparación que usted dio sobre los clubes. De verdad que sí, que los clubes son una bendición. Yo misma me lo disfruto mucho, como tengo dos niños, uno en Club de Conquistador y el otro de aventurero. Entonces, no hay duda de que eso siempre mantiene a uno, no solamente a los niños, a los jóvenes, y también a uno ya como adulto. Hablando del mismo tema entonces, ¿qué ofrece la iglesia como desarrollo humano a los jóvenes que la conforman? Bueno, por un lado, si bien es cierto, ya mencionamos los clubes. Yo recuerdo que mis padres estaban siempre bien tranquilos los domingos de mañana cuando me tocaba ir al club, o los sábados en la tarde cuando teníamos nuestras reuniones, porque sabían de que las cosas que yo esté haciendo, independientemente de las que sean, eran para mi crecimiento. Pero por otro lado, también contamos con reuniones de jóvenes, grupos de jóvenes, las sociedades de jóvenes como tal. La escuela sabática también es una bendición, porque no solamente vienes, te cantas, oras, escuchas la Biblia, sino es una clase en la cual compartimos también de Jesús. Es un momento en el cual ya no solamente es de conversar y jugar, sino también es un momento de crecer espiritualmente. La iglesia cuenta con diversos departamentos y buscamos involucrar activamente a nuestros jóvenes, independientemente de que ya sean aventureros, ya sean conquistadores, ya tengan sus actividades, buscamos también involucrarlos en los departamentos y comenzando a ponerlos como diáconos. Otros trabajan, y tú los ves, en los equipos de sonido, de audio, otros nos ayudan en la alabanza, otros nos ayudan, por ejemplo, con el espacio de los niños. Buscamos que los jóvenes sean una parte activa, esencial y necesaria de nuestra iglesia. Y hay un propósito para eso, hay una razón para eso. Y yo lo creo. Y uno de los departamentos también que yo diría que es bastante importante es el departamento de la sociedad de jóvenes. Correcto. El departamento de jóvenes de nuestra iglesia, si bien es cierto, tiene la sociedad de jóvenes, pero aparte de eso también hay actividades fuera de la iglesia que hacen que no solamente
sea un lugar al que tú vas, te sientas y oras, sino que se vaya creando esta relación de familia, de saber que todos somos hermanos en Cristo y que pertenecemos a un lugar, que es la mayor necesidad que tienen los jóvenes hoy en día, pertenecer a algún lugar. Sí, es verdad. Entonces, pastor, ¿existe alguna condición especial para que un joven pueda hacerse miembro de la iglesia adventista? Bueno, la condición para miembros es la misma para todo el mundo. A partir de los 8 años hasta la edad que sea, tú puedes ser miembro de la iglesia adventista a través de sea el bautismo o sea la profesión de fe, ¿no? Son las condiciones para que nosotros podamos ser miembros de la iglesia. Y es la misma para jóvenes, para niños, bueno, de 8, 9, 10 años en adelante y para adultos también. Es la condición, bueno, no es una condición, es básicamente el requisito que Jesús dejó escrito en la Biblia, que la Biblia quedó registrada, que para ser parte de miembros de la iglesia de Cristo aceptamos a Jesús públicamente a través de la ceremonia del bautismo. Muy buena respuesta, muchas gracias. Pastor, entonces, a pesar de la creciente presencia de los jóvenes en la iglesia, ¿por qué muchos no permanecen en la iglesia? Hay un estudio que menciona que, digamos de que se bautizan 100 personas, 100 jóvenes. De los 100, 70% es muy probable de que puedan irse, es decir, 70. Y que solamente 30 vaya a permanecer. Y para explicarte un poco más de eso, voy a compartir un poquito más de mi historia. Yo no estoy seguro si cuando compartía mi testimonio hablé de que yo me fui de la iglesia, porque yo me fui de la iglesia. Cuando tenía 14, 15, 16 años yo salí de la iglesia y básicamente la respuesta era de que yo no me sentía identificado con la iglesia. Yo iba a la iglesia porque mi papá, mi mamá me llevaba. Yo iba a la iglesia porque mis amigos iban a la iglesia. Yo iba a la iglesia porque mi escuela era cristiana, entonces pues siempre íbamos a la iglesia. Yo iba a la iglesia porque el mundo a mi alrededor iba a la iglesia. Pero yo no me sentía parte de. Yo asistía a los conquistadores, era miembro activo de los conquistadores, hacía cosas, etc. Pero yo no me sentí identificado con la iglesia. Y ese es el mayor problema que tenemos actualmente. Y es eso justo a lo que venía respondiendo cada pregunta. Quería centrarme en este tema. Y es que tenemos una crisis de identidad actualmente en jóvenes. Cuando hablamos de jóvenes, voy a subir el número como hasta los 40 años. Hay una crisis de identidad. ¿Y por qué digo 40? Porque en los últimos 10 años han habido muchos jóvenes que han entrado a la iglesia. Capaz cuando tenían 30, 29 y pues ya han pasado un tiempo. Sin embargo, nos encontramos en una época donde no nos estamos identificando con la iglesia y con el mensaje de la iglesia. Buscamos, y esta pregunta la voy a responder más adelante, pero buscamos hacer programas más entretenidos, intentando hacer el culto más llamativo en lugar de más nutritivo. No sé si me entiendes la diferencia. Sí. Y el problema en esa gran diferencia está en que yo te puedo distraer un culto. Yo te puedo entretener 2 cultos, 4 cultos, 5 cultos. Yo puedo hacer un show espectacular que llenar la iglesia en 3 meses. La llenamos de jóvenes porque es una iglesia con luces y etcétera, muy llamativa. Sin embargo, en el momento de la adoración, en el momento de la búsqueda personal de Dios, en el momento del encuentro de Dios, en el momento de que ellos se sientan parte o identificados, es ahí donde llegan los problemas. Porque ellos venían por las luces, por la música. Y esto lo digo desde mi experiencia personal. Yo iba a la iglesia porque mis amigos estaban ahí, porque era llamativo, porque era divertido, porque era entretenido. Pero yo recuerdo sentarme en la iglesia y pasarme conversando todo el culto. Era una iglesia muy grande a la que yo asistía, de 4,000 miembros. Y el templo era enorme. O sea, si tú conversabas, el pastor no se iba a dar cuenta en la vida que estabas conversando. Nadie se daba cuenta. Los únicos que se dan cuenta eran los que estaban adelante tuyo. Entonces, yo iba, sentaba, asistía, pero no me sentía parte. Y ese es el problema por el cual muchos jóvenes hoy en día están dejando la iglesia. Porque no se sienten identificados con la iglesia. Porque sí dicen, no, yo tengo mi relación con Dios, yo creo en Dios, yo le oro y todo lo demás, pero yo no creo que la iglesia sea una necesidad que yo tenga. Y es por el problema de la identidad. Nos están identificando, no nos estamos identificando con la iglesia. ¿Sabe que yo no recuerdo que usted haya comentado esa historia de la edad que usted dejó la iglesia? Yo pensaba que había sido un poquito más adelante, pero no, fue bastante joven. Yo también me alejé a la edad de los 18 años, pero lo importante es que hemos vuelto a redir. Claro. Entonces, pastor, ¿qué podemos hacer para que los jóvenes puedan permanecer en la iglesia? Bueno, es ahí donde yo quería llegar cuando iba a responder las preguntas de qué ministerios tiene la iglesia. Aquí en la iglesia de Bethlehem buscamos activamente involucrar a los jóvenes. Que si bien es cierto, vienen a la sociedad de jóvenes, participan, pero más allá de eso, que tengan una responsabilidad activa en la iglesia. Que se sientan que son parte de la iglesia, que son una parte, porque la son, no solo que se sientan, porque son una parte necesaria de la iglesia.
Y lo más importante es que lo sepan. Que lo sepan. Porque muchas veces damos por hecho que los jóvenes siempre van a estar. Y es uno de los mayores peligros. Dar por hecho que siempre van a estar. Porque si nosotros damos por hecho que esta parte fundamental siempre va a estar, en algún momento, cuando falte, recién ahí nos vamos a preocupar por decir... ¡Ah! ¿Y ahora? ¿Dónde están los jóvenes? Necesitamos jóvenes. Antes habían jóvenes. Y estaba en iglesias que no tenían ni un solo joven. Todos eran mayores, todos eran adultos, con hijos y todo lo demás. Pero levantar un ministerio de jóvenes costaba. Y siempre recordaban, ¿no? Antes habían jóvenes, pero se nos fueron, pero se fueron. Y es justamente porque a veces piensan de que los jóvenes simplemente vienen, se sientan, escuchan y ya está. Pero ustedes lo saben, los jóvenes tienen que estar haciendo cosas. Tenemos la energía, tenemos las ganas, queremos servir, queremos ayudar. Muchas veces me encuentro con chicos que me piden, quiero hacer esto, quiero ayudar acá, quiero hacer tal, quiero hacer tal. Y nosotros nos vemos en la responsabilidad de no solo dejarles, sino acompañarles. Que no se frustren en el proceso, que se diviertan en el proceso, pero por sobre todas las cosas que puedan seguir creciendo y desarrollándose y sentirse identificados en que, oye, soy parte de... No soy un miembro nada más, soy parte de. Hace un tiempo atrás ya, en unos entrenamientos, hablaban acerca de cerrar la puerta de atrás. Así, ese era el título, ¿no? Cerrando la puerta de atrás. Y mencionaba de que en nuestras iglesias hay una puerta, la de atrás, que está abierta. Y es por la que sale la gente. No salen por la puerta de adelante, porque por la puerta de adelante se sale cuando termina el culto. Curioso ese dato que usted está dando. Pero cuando el culto no ha terminado, se sale por la puerta de atrás. Lo mismo pasa y está pasando en nuestras iglesias. Y es que hay muchos jóvenes, muchas personas saliendo por la puerta de atrás. No están desarrollando esta relación con Dios, no están creciendo, no estamos cultivándonos. Y lo que está ocasionando es que pues llega un punto en el que simplemente dejas de ser parte y la abandonas. ¿Qué podemos hacer? Desde mi experiencia personal, lo que a mí me ayudó es comenzar a involucrarme dentro de la iglesia. Yo comenté, yo me alejé de la iglesia, yo regresé a la iglesia, y si es que yo no me hubiese involucrado en la iglesia, hubiese terminado dejándola también. Porque es importante que nosotros nos identifiquemos en que somos hijos e hijas de Dios. Y tenemos que entender eso. Tenemos que entender de que no somos una religión, no estamos aquí porque somos esto, sino que nuestra mayor identidad, la más preciosa que debemos tener, es la de ser hijos de Dios. Te voy a poner el ejemplo de Daniel y sus amigos. Daniel capítulo 1, ellos jóvenes también, crecen en Babilonia, un ambiente malo, un ambiente feo, donde parece ser que todo el mundo... Hoy en día muchas personas dicen, no, es que los jóvenes se nos están yendo por las redes sociales. No, es que el mundo está malo y se los están llevando. No, y siempre buscamos echar la culpa a los de afuera, ¿no? El mundo los jala, el mundo se los lleva, el mundo tal. Mira el caso de los amigos de Daniel. El mundo en el que ellos vivían era probablemente peor, el peor de la época. Hoy en día vivimos en un mundo malo. En un mundo donde todo quiere apartarte de Dios, es cierto. Pero Daniel y sus amigos lograron no solo sobrevivir, no solo sobrellevar, sino que fortalecer su relación con Dios. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia de los amigos de Daniel conmigo? Bueno, la diferencia está en que, punto número 1, ellos buscaban adorar a Dios con todas las cosas que ellos hacían. Ellos no minimizaban la religión, ellos no minimizaban a Dios, no minimizaban a Cristo. Muchas veces nosotros, por intentarnos, aliviamos un mensaje. El mensaje lo volvemos más suave, por así decirlo, ¿no? No queremos lastimar, no queremos herir, y es cierto, ¿no? No buscamos eso. Sin embargo, en el proceso de no querer hacer eso, aliviamos el mensaje, lo volvemos suave el mensaje, al punto de que ya no llega. Hoy en día se escuchan muchos mensajes como Dios te ama, es cierto, Dios te ama, es verdad. Pero si escuchas que Dios te ama durante toda tu vida y no escuchas las otras verdades que Dios tiene para ti, a lo mejor vamos a llegar a tener un problema. Y es que vamos a pensar de que, bueno, Dios me ama, pero ya está. Daniel y sus amigos crecieron en este contexto de Babilonia en el cual todas las cosas alrededor eran malas. A pesar de todo eso, ellos confiaron en Dios y era Dios quien les daba la sabiduría, era Dios quien les daba la inteligencia, era Dios quien solucionaba todos sus problemas. Siempre ha sido Dios. A veces como padres nos vemos preocupados, ¿no? Hace un tiempo se me acercó una madre y me dice, pastor, a mi hija la voy a cambiar de colegio, me la estoy llevando a otra escuela, una que no es adventista, porque la educación allá no es buena. Y yo le preguntaba, hermana, ¿quién le da sabiduría a su hijo? ¿El profesor? ¿Quién le da sabiduría a sus seres queridos? ¿Se los va a dar un libro? No, la sabiduría proviene de Dios y en la Biblia está muy clara eso. El problema está de que hoy vivimos en un mundo donde nos cuesta creer de que Dios va a ser quien nos dé la inteligencia y la sabiduría, y pensamos de que mientras mejor sea la universidad, mientras mejor sea la escuela, más lejos va a llegar nuestro hijo. Vivimos en un mundo materialista,
en el cual buscamos recibir y tener cosas. Y es por eso de que hoy en día muchos jóvenes están más preocupados en las cosas que vamos a tener, en las cosas que vamos a lograr, y nos olvidamos de quién es el que nos va a hacer lograr esas cosas. Una vez que entendemos de que todo lo que tenemos y todo lo que vamos a recibir proviene de Dios, entonces comenzamos a vivir una vida de dependencia de Dios. Y esa es la clave. Yo quiero, si te olvidaste todo, no importa, céntrate en esto. Para solucionar el problema de la puerta de atrás, tenemos que entender que tenemos que aprender a vivir una vida de dependencia de Dios. Cuando dependemos de Dios, cuando nuestra vida depende de Dios, vivimos por un lado tranquilos y en paz, pero por otro lado con una búsqueda y una necesidad constante de decir, necesito más de Dios. Claro, si mi vida depende de Dios, yo digo, oye, necesito más de eso entonces, porque si es que Dios no está, se acaba mi vida. Para solucionar el problema de la puerta de atrás debemos empezar a vivir vidas de dependencia de Dios. Es algo muy esencial y es algo que no podemos evitar. Es algo necesario si es que queremos cambiar esta situación que estamos viviendo, de que la puerta de atrás está abierta y muchos se nos están yendo. Una preguntita también, pastor. Nosotros los jóvenes, me incluyo ahí también, tenemos muchas tentaciones. ¿Algo que usted puede decirle a los jóvenes como consejo de cómo sobrellevar las tentaciones de hoy día? Sí, la gran mayoría de tentaciones que vienen es debido al contexto y ambiente en el cual nos encontramos. Y yo les voy a compartir un poquito de las tentaciones que tenía cuando me salí de la iglesia. Mis amigos de hecho, yo salí de la iglesia por las amistades. Mis amigos me decían, ¿para qué vas a ir? Mejor vámonos a jugar, mejor vámonos a hacer otras cosas. Con el paso del tiempo, esas mismas amistades me decían, mejor vamos a fumar, vamos a tomar, vámonos de fiestas, etcétera. Si bien es cierto, aparentemente de un inicio no era tan así, pero con el paso del tiempo las amistades comenzaron a tener una influencia muy grande en mi vida y ellos mismos comenzaron a ser los instrumentos bajo los cuales llegaban las tentaciones. Muchas de las tentaciones que tenemos hoy en día vienen debido a las cosas que nos rodean. Amigos, las redes sociales, incluso hasta familiares. Las cosas que te rodean van a terminar influenciando de ti de forma positiva o de forma negativa. Yo te voy a poner un ejemplo bien rápido. Cuando yo estaba en la escuela, en el colegio, yo era muy mal alumno. Muy malo. Muy malo. En Perú se suele tener las notas de 0 a 20, ¿no? Y la nota mínima para aprobar, pues era la mitad más 1, ¿no? Que sería 11. Yo todas mis notas las pasaba con 11, 11, 11, 11, 11,5, 12, 11, 11, 11, 11. Todas mis notas, lo mínimo que se podía hacer. Yo no era buen estudiante. Nunca lo fui. Y de hecho yo pensaba de que nunca me iba a ir bien en el tema de los estudios. Cuando entro a la universidad me comencé a rodear de estudiantes que ellos no solo estudiaban mucho, sino que les gustaba estudiar. En mi cuarto, me fui al internado en Bolivia, y en mi cuarto estaba un chico que se llama Matías. En ese entonces él era el primer puesto, creo, de la Facultad de Teología, y estaba rodeado de gente que le gustaba estudiar, que estudiaba mucho y todo lo demás. Y con el paso del tiempo yo comencé a sacar bastante buenas notas. Por resumir la historia, yo me gradué con honores de la universidad. Y no porque yo me considere lo máximo, sino porque el ambiente que tenía era un ambiente que te impulsaba a ser mejor. Hay ambientes que nos rodean que nos van a impulsar a ser mejores. Incluso en las redes sociales hay contenido, hay cosas que que vamos a recibir que nos van a impulsar a ser mejores. Pero también hay cosas a nuestro alrededor que nos van a impulsar a ser peores. Que nos van a impulsar a la pereza, que nos van a impulsar a la flojera, que nos van a impulsar al desánimo, la tristeza, la ansiedad, la depresión, etc. Ambas cosas las tenemos a nuestro alrededor constantemente. Sí. La pregunta es, ¿dónde vas a tener los ojos puestos? Y una vez más volvemos al tema de la dependencia de Dios. Cuando tú dependes de Dios, todas las cosas son hechas nuevas. Y la Biblia dice que si a los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Es decir, que todas las cosas son para crecimiento a los que aman a Dios. Si nosotros vivimos una vida de dependencia de Dios, todas las cosas a nuestro alrededor van a ser de bendición y de crecimiento para nuestras vidas. Ocurre lo contrario, cuando pasa lo contrario. Cuando no vivimos una vida de dependencia, todas las cosas negativas, todas las cosas malas comienzan a verse más atractivas, el pecado comienza a verse más atractivo, dejamos de aborrecer el pecado, porque es algo muy importante que pasa. Como jóvenes, si nos apartamos de Dios, el pecado nos comienza a parecer más atractivo y ya no nos parece desagradable. Volviendo a los ejemplos que te ponía, la primera vez que yo fumé, me sentí la peor persona del mundo, el peor cristiano del mundo. Me sentí avergonzado, sentí que le había fallado a mi mamá, a mis principios, a todo el mundo, y yo lloré ese día. A los 2-3 meses yo ya no sentía nada. A los 2-3 meses yo ya ni me importaba, me daba igual todo. ¿Por qué? Porque conforme tú vas cayendo en las garras del pecado,
esa dependencia de Dios comienza a desaparecer. Y comienza a desaparecer ese aborrecimiento del pecado. Y en lugar de aborrecer el pecado, amamos el pecado. Y nos gusta vivir en él. Y ese es el problema que muchos de nuestros jóvenes están viviendo. Y es el de vivir en pecado. Porque al vivir en el pecado te comienza a apartar de Dios, apartar de Dios, apartar de Dios, hasta que llega el punto en el que dices, ya no necesito más de Dios. Y ese es el punto en el cual ya se los lleva totalmente. Si no necesitan más de Dios, pues ¿para qué voy a ir a la iglesia? Y terminan saliendo, terminan yéndose de la iglesia. Y si bien es cierto, Dios los va a traer tarde o temprano, la Biblia dice y se lo promete a los padres, que aunque sus hijos estén bien lejos, los va a traer desde los confines de la tierra. Sin embargo, preferimos como padres, como hijos, como hermanos de iglesia, como pastor de iglesia, evitarnos ese momento. Y que en lugar de que se vayan, se queden siempre. Y es una triste realidad eso que se vive. Ya para ir cerrando, pastor, ¿hay algún método para mantener a los jóvenes dentro de la iglesia, que permanezcan, que no se vayan? ¿Sabes? Hay muchos métodos para atraer jóvenes y son peligrosos. Hoy en día hay una frase que se llama worshiptainment, que es básicamente hacer un culto entretenido, un culto llamativo, donde vienen, saltan, cantan, luces y música y todo lo demás. Y ¿sabes? Esto se trata de acercarnos a Cristo, no de entretenernos. En inglés es más fácil, es engagement, not entertainment. Es que se conecten con Cristo, con Jesús, y no solo de entretenerse, no solo de divertirse, no solo de venir a la iglesia. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Si es que a la iglesia ahora le apagamos las luces, le ponemos luces al frente de colores, pantallas más grandes, una música donde tengan que saltar, donde levanten las manos, donde incita al movimiento, a la euforia y todo lo demás, pueden confundir eso con una falsa adoración. Muchas veces hay personas que piensan, no, yo levanto mi mano y salto y yo siento ese día que yo he adorado, tú terminas cansado, ¿no? Después de haber saltado y todo lo demás. A través del entretenimiento tú puedes traer jóvenes a la iglesia. Hoy en día hay un movimiento aquí en los Estados Unidos donde muchos jóvenes están viniendo a las iglesias, independientemente de la denominación. Hay una tendencia a acercarse a Dios, a buscar de Jesús, a volverse cristianos. Sin embargo, en medio de esa tendencia nosotros no podemos caer en el error de buscar hacer los cultos entretenidos y bajarle y suavizar nuestros mensajes. Y cuando digo suavizar, no me refiero a que cuando predicamos nosotros hablamos acerca de lastimamos personas. No me confundan. Cuando digo suavizamos es que volvemos un mensaje básico. Jesús te ama, Él te acepta, ven a Jesús. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Jesús te ama, Él te acepta, pero Él no te va a dejar igual que como tú estás en este momento. Que eso entonces a veces puede confundirse y verse como un error entonces. Sí, por ejemplo, muchas iglesias hablan acerca de que si tú vienes a Jesús, Jesús va a llenar tu vacío. Si tú vienes a Jesús, Jesús Él va a ordenar tu vida. Mira el ejemplo de la creación. En Génesis 1, la tierra estaba oscura, desordenada y vacía, ¿cierto? ¿Cuál es la prioridad de Dios para solucionar esos tres problemas? ¿Qué es lo primero que Él hizo cuando Él comienza la creación? Antes de ordenar la tierra y antes de llenar la tierra, Él dice en Génesis 1, hágase la luz. Antes de comenzar a llenar los vacíos de la vida que tenemos, la depresión, la angustia, la ansiedad, antes de comenzar a ordenar nuestra vida, como muchas iglesias dicen, no vienes a Jesús, Él te ordena y Él te va a llenar. Antes de que Jesús haga todo eso, Él lo primero que necesita es que la luz esté en tu vida. ¿Y quién es la luz del mundo? Es Jesús. Él mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Una vez que Jesús está en nuestras vidas y las tinieblas se van, porque donde hay luz no hay tinieblas y viceversa. Una vez que la luz está en nuestras vidas y las tinieblas se van, y cuando hablo de tinieblas me refiero al pecado, porque cuando Jesús llega a nuestros corazones dice que nos hace una nueva criatura. Una vez que eso pasa, Él comienza a llenar, Él comienza a ordenar, Él comienza a llenar esos vacíos que hay en nuestros corazones. Nosotros buscamos personas, jóvenes, que sean discípulos de Cristo, no religiosos, no seguidores de una religión y menos seguidores de un pastor. Me da miedo a veces cuando dicen, no, yo soy seguidor de tal pastor, soy fan de tal pastor. Porque un pastor a mí siempre me decía, Joshua, tú nunca sigas a un ser humano. Porque los seres humanos nos podemos caer. Nunca me sigas a mí, tú estás siguiendo a Jesús. Camina a mi lado, sí. Camina detrás mío si quieres, pero no me sigas a mí, sigue a Jesús. Porque si me sigues a mí y yo me caigo,
tú te caes conmigo. En cambio, si sigues a Jesús y tú te caes, en lugar de Jesús dejarte botado, Él viene, te tiende una mano, te levanta y continuamos caminando. Si te lastimaste, te limpia las heridas y continuamos avanzando. Ese es el objetivo que nosotros tenemos y que debemos tener todos. Es de hacer de jóvenes, de cristianos, de miembros seguidores de Cristo, discípulos de Jesús. Es por eso que se habla tanto del discipulado. Discipulado no es solamente ir, dar estudio bíblico, que si predico allá, que si estudio por allá. No, discipulado es seguir a Jesús. Seguir sus pasos, seguir sus huellas, seguir su ejemplo, seguir su misión. Su misión, predicar, sanar y enseñar. Y al discipular nosotros seguimos ese ejemplo también. De predicar, de sanar y de enseñar. Respondiendo a la pregunta, hoy en día nuestro foco no debe estar en volver cultos entretenidos o divertidos, sino cultos que te lleven a una relación cercana con Jesús, que te lleve a conectarte con Jesús. Y una vez que tú empiezas a conectar con Jesús, vas a deleitarte, vas a divertirte, vas a disfrutarte, vas a venir acá a la iglesia y te vas a divertir. No porque tenemos cultos y juegos, sino porque vienes a la iglesia a estar en la presencia de Dios y te diviertes y te deleitas en la presencia de Dios. Y es algo en lo que tenemos que trabajar. Es cierto que no es fácil, suena fácil decirlo así nomás. Detrás de eso hay mucho trabajo. Detrás de eso hay campamentos, detrás de eso hay grupos pequeños, detrás de eso hay visitas pastorales, visitas de ancianos, visitas de diáconos. Detrás de eso hay obras de teatro, detrás de eso hay canciones que se practican en grupos, detrás de eso hay grupos de alabanza, detrás de eso hay todo un trabajo para lograr tener una cercanía y una comunión con Dios. Y es algo en lo cual todos los miembros de la iglesia debemos estar involucrados. No es algo que se dice, no, bueno, sí, tenemos que hacer. No, no, ya no es algo, una sugerencia. Es una necesidad la que tenemos de cerrar la puerta de atrás y de llevar a todos, jóvenes, adultos, niños, grandes, chicos, a una relación cercana con Jesús. No irnos al worshiptainment, a un entretenimiento de alabanzas, sino buscar tener un worship, una adoración a Dios, en la cual no venimos a divertirnos y a deleitarnos, que nos vamos a divertir y nos vamos a deleitar, pero nuestro principal objetivo es encontrarnos y acercarnos a Jesús. Amén. Wow, pastor, muchas gracias. Creo que se aclararon todas las dudas en lo que tenía que ver al tema. Como dije al principio, no es un tema que se habla en la iglesia como tal, pero creo que valió la pena. Muchas gracias por la explicación. Sí, y no te olvides, Ruth, y no se olviden, amigos que nos están escuchando, una de las cosas más valiosas que tenemos para ofrecer es a Jesús. Yo puedo ofrecer conciertos, puedo ofrecer muchas cosas, pero lo más valioso que yo tengo para dar a alguien que amo, a un joven, es a Jesús. Y es una relación cercana con Él. Si nosotros queremos lo mejor para nuestros jóvenes y para nuestras iglesias, antes de pensar en qué vamos a hacer para traerlos en programas, en juegos, en actividades, en dinámicas, es pensar cómo yo les puedo dar a Jesús a estos jóvenes. Y una vez que Jesús está en sus vidas, una vez que la dependencia de Jesús está en sus vidas, todo lo demás viene por añadidura como Él lo prometió. Gracias. Muchas gracias, Ruth, por la invitación y que el Señor los bendiga. Muchas gracias por siempre ser parte de esto. Nos vemos en la próxima entrevista.